Gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió a lo largo de la 8ª Semana Nacional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación. Le comento, organizada por el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablaremos con uno de los participantes que nos comentó lo que era la economía circular. Pero antes, las noticias. Se llevó a cabo la 8ª emisión de la Semana Nacional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación 2024. En ese marco, el Tribunal Electoral realizó 3 webinars cuyo objetivo fue crear conciencia respecto del cambio climático y la economía circular. También se realizó un concurso de fotografía. Comenzamos con la categoría Cambio Climático, Contaminación y Pérdida de Biodiversidad. En primer lugar, felicitamos a Marcela Valderrama Cabrera, autora de la fotografía titulada La furia de erosión y la deforestación. El segundo lugar es para Paulina Fernanda Valerio Munguía, con su obra ¿Por qué se llevan a los viejos? Y compartimos el tercer lugar, felicitamos a Yuridia Berenice Moreno García por su obra Deforestación en Flamboyanes y a Luis Jaime González Alcaraz por Lo que no se ve. Pasamos ahora a la categoría Naturaleza Resiliente y Restauración de Ecosistemas. En primer lugar, nuestra ganadora de aquí del Tribunal Electoral es Elizabeth Alejandra Gómez Gordillo, con su fotografía Vida Resiliente a través de una ventana. En segundo lugar tenemos a Carlos Alberto Aguilar Marín, con la imagen titulada Libertad Imperturbable. El tercer lugar es para Mónica Robles Rodríguez, con su obra Equilibrio. Y finalmente en la categoría Ecosistemas Naturales, en primer lugar, felicitaciones a Blanca Estela Galloso López por su obra Mirasoles. Segundo lugar es para Osvaldo Guillermo Martínez Zavala y su fotografía Naturaleza Divino Tesoro. Tercer lugar, les recuerdo que es Magdalena Patricia Robles Cruz con su imagen Respira, Popocatépetl. Felicidades a todos y qué bueno que este tipo de concursos motiva a reflexionar sobre nuestro ecosistema, sobre nuestra naturaleza y sobre todo sobre la crisis climática. Pero vamos a otra información. El Tribunal Electoral llevó a cabo la ceremonia de premiación de las y los ganadores del 11º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta. Los aportes de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos 2024, convocado conjuntamente con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El primer lugar del concurso lo obtuvo Edgar Bruno Díaz Castro con el ensayo Hacia una transparencia más democrática y proactiva, buenas prácticas y recomendaciones para el Tribunal Electoral. El segundo lugar correspondió a Marene Jacqueline Hernández Lozada con su trabajo Voces Marginadas, la importancia de la memoria y los archivos en la defensa de los derechos humanos con enfoque en la perspectiva de género. Y el tercer lugar fue para Diego Emiliano Martínez Pavilla por su ensayo Yucu-Uc, el uso de la inteligencia artificial para maximizar el derecho del acceso a la información y la participación política de las comunidades indígenas en México. Además, se reconoció por sus ensayos sobresalientes a Juan Jesús Góngora Más, Alicia Esparza Jiménez, Fernando Ramírez Ordaz, Jimena Rolón Domínguez, Anaí Silva Tosca, Eligio Benjamín Osorio Hernández y Eduardo Lima Estrada. Felicidades a todos y a todas. En otra información, para proporcionar conocimientos que construyan entornos laborales libres del acoso y hostigamiento sexual, se llevó a cabo el curso taller de sensibilización Clima Laboral Libre de Discriminación, cero tolerancias al acoso y hostigamiento sexual. Esto tuvo lugar aquí en la Sala Superior. El curso tuvo lugar del 5 al 8 de noviembre con la organización de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Encabezó los trabajos Alejandra Montoya Mejía, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, y conducido por las especialistas en la materia María Elvira Carrillo Rosado y Tania Roque Medel. Hasta aquí la información y vamos a conocer más sobre economía circular y cómo podemos enfocarlo también al tema electoral. Y después de las noticias, nuestra entrevista, como siempre, ya les había comentado que hoy nos está acompañando en el estudio de Justicia Electoral a la Semana Sergio Álvarez,
Calderón, a quien le doy la más cordial bienvenida, uno de nuestros invitados principales en esta 8ª Semana Nacional de Desarrollo Sustentable que organiza el Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Cuéntanos, por favor, Sergio, ¿quién es Sergio Álvarez Calderón? Bueno, muchas gracias, Lucy, por la invitación. Bueno, pues soy un habitante preocupado por la situación actual por la que está atravesando el planeta, ¿no? Veo cosas que muchas de las personas no ven, ¿no? Como la problemática seria por la generación de residuos. Muy bien, y tú tienes una empresa, ¿no? Sí, nosotros nos dedicamos al reciclaje, tenemos una empresa que es un modelo económico circular. Yo soy la cara de un gran equipo que nos dedicamos diariamente a copiar, a reciclar y a distribuir productos 100% reciclados. Bueno, pues ahí está Sergio Álvarez Calderón, que fue nuestro invitado en esta 8ª Semana Nacional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación y que tu tema fue la economía circular. ¿Nos quieres comentar de qué se trata? Bueno, hablamos de las oportunidades que hay con toda esta problemática que se desencadena del tema de los residuos y que cae perfectamente en un modelo económico de ciclo cerrado. Justo es porque se trata de cuidar los materiales para poder hacer que tengan una vida más longeva nuestros recursos naturales, finitos y los que son renovables a muy largo plazo. ¿Y tú qué opinas de que el Poder Judicial de la Federación tenga pues esta 8ª Semana Nacional de Desarrollo Sustentable? Ya son 8 años. ¿Por qué crees que es importante que instituciones como el Poder Judicial de la Federación, incluyendo desde luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tengan este tipo de eventos? Bueno, es que esa ruta sustentable la tenemos que practicar todos, en todos los organismos, ¿no? Y qué bueno que lo están haciendo ustedes desde hace 8 años. Es la primera vez que yo participo aquí. Que no será la última, ¿eh? Ay, espero que no. Pero sí, la verdad es que es necesario hacer difusión de todo esto que está pasando, que nos tenemos que hacer cargo todos los habitantes de este planeta, ya que aquí no va a haber soberanía. O lo hacemos todos o las cosas no van a trascender. Yo no me gusta ser fatalista porque el fatalismo desmotiva, pero sí tenemos que empezar a hacer cambios radicales. Muy bien. No eres, digamos, fan del fatalismo, pero estamos en una emergencia, Sergio, de residuos en México y en el mundo. ¿Tú me dirás? De todos los aspectos. El tema del calentamiento global sí engloba toda esa problemática. La generación de residuos es donde hay grandes emisiones de gases de efecto invernadero, del metano, que es uno de los principales, ¿no?, que afectan para todo esto que ahora nosotros estamos viendo, todos estos cambios, ¿no? Y dirá la gente que no ve, pero yo nunca había atravesado por un golpe de calor. Y este verano, 2 veces sufrí de embates, ¿no?, producidos por esta problemática, ¿no? Entonces estamos en medio de una crisis mundial, climática, pero también en una crisis de residuos, lo podemos decir así abiertamente. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la vamos a poder librar? Bueno, de entrada todavía se autorizaban rellenos sanitarios, cuando la concepción de un relleno sanitario desde que nace está muerto. Eso ya no lo podemos seguir practicando. ¿Me permites interrumpirte? ¿Un relleno sanitario es a donde se va toda la basura? Toda la basura que generamos los habitantes de esta ciudad o de cualquier parte del mundo. Estamos enterrando dinero. A ver, entonces toda la basura se va directamente a un relleno sanitario. Sí, hacemos un juego, como es un juego de mover basura. Digamos que yo genero poquita basura en mi domicilio y no me gusta que esté sucio y se lo deposito en un camión de basura. Este camión de basura mueve una cantidad un poquito más grande, la lleva a una planta de transferencia donde llenan un tráiler y ese destino del tráiler es incierto, pero regularmente termina en un lugar que también no nos pertenece. Donde habitamos es un lugar que vamos a contaminar por toda esta generación de basura, mal llamada basura,
porque si las separáramos correctamente tendríamos residuos que separados son materias primas para reaprovecharlas y fabricar diversos productos reciclados, ¿no? Entonces, no solamente las industrias, las casas, habitación, sino también las instituciones tenemos que estar metidas en el tema de reciclaje y sustentabilidad. Si son generadores, sí. Todos somos generadores, ¿no? Sí, tienen que tener la trazabilidad de sus residuos y saber el destino final de lo que ustedes están generando. Después de que termina el proceso electoral, de retirar los residuos, y es tan complejo poderlos meter en una cadena de valor porque están contaminados. Si son plásticos, los contaminamos con una grapa que es de metal o con un pedazo de madera y no son compatibles y es sumamente complejo su reciclaje, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Sergio, si después de una breve pausa regresamos a seguir hablando de la basura que se genera en las campañas y que efectivamente tenemos que ponerle el foco a eso también? Y desde luego de muchas otras cosas que tú nos has hablado en esta 8ª Semana Nacional de Desarrollo Sustentable. Por ejemplo, ¿cómo podemos correctamente separar la basura o cómo podemos hablar de responsabilidad, ¿verdad? ¿A quién le corresponde pensar en todo lo que al final del día nosotros pensamos que es desperdicio, ¿no? Entonces, una pausa y regresamos. El Poder Judicial de la Federación, incluyendo desde luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está preocupado, está ocupado en lo que es nuestra ecología, en lo que es nuestros desechos que todos los días tenemos en las instituciones, en las empresas, en las casas, y bueno, pues organiza año con año esta Semana Nacional de Desarrollo Sustentable, ya la 8ª. Y en esta 8ª pues nos está acompañando Sergio Álvarez Calderón, por si usted nos acaba de sintonizar, de Ruboplast, a quien nuevamente pues le doy la bienvenida al programa y continuamos con nuestra conversación. Nos quedamos en el tema que le compete al tribunal, pues las elecciones, la basura electoral, que así también se le denomina, cuando termina una campaña, una precampaña, pues vemos en las calles, Sergio, no me vas a dejar mentir, toneladas de basura que tiene que ver con la campaña electoral, pendones, plásticos, pancartas, de todo. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, a estas alturas para nosotros ya no era atractiva esta última campaña, puesto que cambiaron los materiales. Ahora estaban utilizando un PVC que trae un textil, me imagino que es por la resistencia que tiene, pero al final de su vida útil es complejo su reciclaje. En años anteriores llegamos a comprar las campañas que venían en un material que era polietileno de baja densidad impreso, que le ponían un pedazo de madera y le colocaban grapas. Esto era como para que tuviera la forma, pesara y siempre estuviera visible, ¿no? Para nosotros eso era algo atractivo. Pero ahorita que pasaron desapercibidas para nosotros los recicladores. No sé si haya por ahí algún reaprovechador, pero para nosotros no era atractivo. Ya si nos ponemos en un modo soñador, todo lo que se genera al momento de hacer una campaña electoral, se podría hacer un proceso de trazabilidad para recuperar todos esos materiales y con esos mismos materiales reutilizarlos, reciclarlos y remanufacturar nuevamente las urnas, nuevamente las pancartas, todo lo que tiene que ver con ese proceso. Bueno, ¿y será que no saben eso los partidos políticos o qué está pasando? Bueno, es que creo que no lo ven como una problemática, ¿no? La intención es posicionarse. Lo que sucede después, pues ya le corresponde al que tenga que retirar toda esta publicidad, ¿no? Y en este caso creo que tiene que ser a cargo del municipio, ¿no? Y el municipio le batalla para saber dónde termina todo esto. Bueno, entonces hay solución para todas aquellas campañas, ¿verdad? Que se utilice el material adecuado. ¿Cuál es el material adecuado?
Bueno, pueden ser multimateriales, nada más que sí chequen que sean materiales que estén sujetos a un proceso de reciclaje mecánico. Bueno, ahí está la respuesta. Si ustedes quieren saber cómo hacer material para campaña electoral y que no esté dañando al planeta, pues ahí van a estar los datos de nuestro querido amigo Sergio Álvarez, que podría de alguna manera orientarlos, ¿no? Pues se puede hacer una hoja de ruta, un plan de trazabilidad, un plan de manejo de todos estos productos que al final de su vida útil se hace un desecho y esa hoja de ruta ustedes la pueden tener perfectamente trazada, incluso hasta identificarla con un código Incluso QR. hasta en una norma, ¿no? Podría ser. De hecho, creo que sí debería de ser así. Bueno, pues aquí están las respuestas para pues algunas campañas futuras, ¿verdad? Y me decías que también se pueden elaborar urnas, las urnas para las votaciones. Eso, a ver, cuéntanos, ¿cómo vemos una urna normal y de dónde viene? Estas urnas también son de plástico, regularmente es un plástico hecho con un materia prima virgen. Es una resina de plástico, es polipropileno, es un cartón plástico, es muy resistente, ese sí está sujeto del proceso de reciclaje, creo incluso que ya no trae grapas de metal, está termofusionado y sí puede entrar en un proceso de reciclado. Incluso ayudaría que estas urnas se captaran con una logística inversa, se reciclara, puede terminar en un color negro que puede ser hasta mucho más funcional para la individualidad, para esa privacidad que se necesita, y imprimirlo con letras blancas. Y podrían estar reaprovechando esos materiales, pues, eternamente, ¿no? Bueno, entonces el tema electoral no es exento, ¿verdad? No está exento de reciclar materiales, de reciclar pues, utensilios para cuidar nuestro planeta y tener pues, esa previsión, ¿verdad? Oía de diversos invitados, invitadas, que hay una manera especial de reciclar los residuos en casa y en las instituciones y en las empresas no se diga, tienen otros procedimientos. Pero hay que salvar el cartón y desmitificar a los plásticos, ¿entendí mal? Desmitificar. Pues, ¿Son tan dañinos los plásticos? pues yo si le preguntara a mi abuelita o a mi mamá qué piensan del plástico y ellos me podrían decir que es una herramienta que les vino a facilitar la vida. El plástico está inmiscuido en muchos materiales, en muchos productos. Por ejemplo, a una ama de casa que ahora necesita ser sumamente rápida y práctica, no se puede esperar o no se puede poner a usar pañales de tela, ¿no? Cuando en la actualidad usan un pañal que es desechable y que si lo disponemos de manera correcta, pues se puede usar como un material con muy alto valor calorífico. Una bolsa de plástico pues vino a sustituir toda esa necesidad que antes teníamos de guardar algo. Mi abuelita le cayó una bolsa y se la guardaba. ¿Por qué? Porque eran escasas, ¿no? De hecho, ni las conocían como bolsas de plástico, sino decían, hay una bolsa de nylon, decían. Claro, claro, o de hule. Así es. O de hule, Ajá. sí. Así es que sí es un material maravilloso que tenemos que usar todos los habitantes de manera responsable. ¿Cuál es esa manera responsable? Pues no ponerla donde no la debemos de poner. Regularmente ya nos dimos cuenta que si la arrojamos, cualquier residuo, no cualquier plástico, cualquier residuo, si lo arrojamos de manera irresponsable en la calle, pues son los que terminan tapando coladeras, Claro. que generan todas esas inundaciones, ¿no? Por las cuales batallamos estas lluvias que acaban de pasar, ¿no? Y fue a nivel general. Sí, ¿Y a por nivel qué mundial estamos viendo desastres naturales como en Valencia, ¿verdad? Que no sería por la basura, pero mucha basura generará. Pues tiene que ver con el calentamiento global. Eso no había pasado y pasó. Y todo esto tiene que ver con la forma irresponsable de que consumimos y tiramos. Tenemos Ok. que hacer cambios. Cambios, y me dices, para que se pueda reciclar el cartón hay que separarlo completamente, para que no se contamine, porque eso 100% se va a reciclar. Claro, si nosotros hacemos una correcta separación desde el origen, digamos, desde nuestros domicilios, nosotros podemos únicamente hacer 3 separaciones. Tendríamos que tener una capacitación, pero podemos separar los inorgánicos
de los orgánicos y eso ya es muchísima Eso es ganancia. mucho. Ya no se pueden aprovechar los materiales cuando están contaminados por orgánicos, pero ya si vamos un poquito más allá podemos separar los inorgánicos, los que no son reciclables y los que son reciclables mecánicamente. Ya con esa separación en tres que está en México, aquí en la Ciudad de México, pues ya hay una norma para separar así correctamente desde el origen. Entonces, inorgánico, orgánico y el cartón, puede ser. Puede ser así. Muy bien. Y se entrega en días diferentes a los camiones que hay recolectores aquí en la ciudad. Y no es cierto que cuando llegan al camión ellos lo revuelven, no, les facilitamos la separación y ellos más rápido pueden hacer su trabajo. Bueno, te quiero agradecer mucho que hayas participado en esta 8ª Semana Nacional que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Desarrollo Sustentable. Gracias. ¿Cuál es tu conclusión de esta participación? Bueno, pues la verdad es que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Antes de irnos, yo quisiera decirles que hubo un concurso, te invito, Sergio, Claro. a que veamos pues estas fotografías ganadoras que nos hicieron llegar pues tanto la gente de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura, como nosotros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se hizo un concurso de fotografía, ahí estamos viendo algunas de estas fotografías que nos invitan a rescatar a nuestro mundo, que nos invitan a rescatar la naturaleza y que también nos concientizan para estar pues pendientes de todo lo que sucede en torno a nuestros, digamos, a nuestros desperdicios y desde luego invitarles a que estén pendientes de la siguiente 9ª feria que va a organizar el Poder Judicial de la Federación. Sergio, ya como último, tú tienes un podcast. Cuéntanos, ¿qué haces en ese podcast? Órale. Bueno, en este podcast nosotros estamos charlando, no es una entrevista como tal, es una charla cómoda con personas que están asumiendo liderazgo al momento de hacer un proceso ya sea de reciclaje, que estén metidos en una iniciativa, en una asociación, que estén tratando de promover y hacer economía circular. Y en esos casos nos dices que hay casos de éxito, ¿no? Experiencias de éxito. Claro, en la Ciudad de México y en el Estado de México hay personas que están haciendo cosas grandiosas y lo único que yo quiero hacer es hacer visible lo que ellos hacen para que la gente se entere de que estamos haciendo las cosas quizás de manera irresponsable cuando ya hay personas que se pueden hacer cargo de todo lo que estamos generando en la actualidad. Todo se puede reaprovechar si lo separamos correctamente. Bueno, tenemos un minuto, nos dice nuestro equipo de producción. Ayer escuchaba que inclusive si separamos bien la basura se puede hacer hasta tabiques, ¿no? Se pueden hacer tabiques, almohadas. Se pueden hacer bolsas, se pueden hacer almohadas, se pueden hacer cosas artesanales. Hay muchas cosas detrás de todos los residuos. Pues te queremos agradecer en nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hayas accedido a nuestra invitación, que hayas estado aquí en este programa. Ahí están los datos de Sergio Álvarez Calderón para acercarse en el tema de pues, reciclaje, de sustentabilidad. Nuevamente, gracias, Sergio. No, les repito, gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos la próxima semana en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.